Capítulo 151. Sisun, solo te quiero a ti. Explícito. Cuando estaba perdido en sus pensamientos, oyó una voz baja del vecino Morran que decía, ¿a dónde miras? Si no hay nada malo, tomaré tu ropa y me largaré rápidamente. Suemen se quedó inmóvil por un momento. Quiero ver dónde estás, Morran. Suemen miró la cara de su primo y reflexionó durante mucho tiempo. De repente, pensó en algo. Lo que iba a decir, dejaste la puerta cerrada. ¿Crees que hay demasiada gente en la casa de baños? Si quieres tomar un baño en tu propia habitación, tu cabeza está llena de pensamientos sucios. En la habitación de al lado, la cara de Chu Guanin se oscureció. Su mente estaba llena de pensamientos sucios. Sue Men dio un fuerte suspiro. Miró fijamente a Morran cuando se dio cuenta antes de decir, al principio no había pensado en ese tipo de cosas. Solo decirlo de esta manera me recuerda a algo. ¿No podrías haber sido realmente, no te estás bañando? ¿Cuánta charla? No, de repente siento que eres muy suspicaz. Viendo lo hostil que era el tono de la otra persona, con chispas que ardían en sus ojos negros, Sue Men sintió que algo andaba mal. Cuando te volviste débil, corriste hasta el burdel. Todos estos años, has estado caminando por todas partes, pero no había ni un poquito de romance. ¿Cómo cambiaste de repente tu personalidad? Morran parecía estar en silencio. Chu Guanin esperó en este silencio, en realidad también quería saber cómo respondería Morran. Cuanto más tiempo permanecía en silencio, más agitado se ponía. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Vergonzoso? ¿Arrepentirse? Oh, ¿realmente quieres saberlo? Morran abrió la boca, su voz claramente llena de ira. Todavía tenía la cara para estar enfadado. Chu Guanin estaba asombrado. Pensaba que la pregunta de Sue Men era razonable, que no había razón para que se sintiera infeliz solo porque la otra parte desenterró sus secretos, así que simplemente intentó encubrirlo. Antes de que pudiera terminar su última portada, escuchó a Morran decir, estoy harto de esto. Ya he tenido suficiente. Muy bien, ya puedes irte. Chu Guanin se quedó sin palabras. Sue Men, después de un largo periodo de silencio mortal, Sue Men estalló en un rugido furioso que toda la posada probablemente escucharía. Mobeiyu, perro desvergonzado. Sinvergüenza. Bien, lo que tú digas está bien. Vete, y no me molestes en el sueño. No me toques. Lo odio. ¿Qué odias? Originalmente había querido hacer que Morran se sintiera incómodo, pero ¿quién iba a pensar que Morran se rebelaría descaradamente contra el ejército? No podía evitar pensar que ya tenía 20 años. A esta edad, Nangong Si ya se había casado con la belleza número 1 del mundo de la cultivación, y el cuarto Hyandong Young Master ya era padre de 3 hijos, y el Mei Ansue del Kunlun Trading Snow Palace. Mei Ansue aún no había muerto de la enfermedad del sauce floreciente. Parecía que él era el único que aún no había tenido relaciones amorosas. Sue Men se sintió muy molesto. No era que estuviera hosco por su naturaleza lujuriosa, no lo estaba en absoluto. En cambio, sintió que era mucho peor en este aspecto. Había dejado más de 10 calles atrás, por eso estaba tan enojado. Si Morran no mencionara que lo evitó, si estuviera profundamente avergonzado, entonces la mentalidad de Sue Men probablemente sería diferente. Sin embargo, Morran en realidad le lanzó una frase con una mirada de desprecio y molestia en su cara. Estoy harto, ya he tenido suficiente. El joven maestro Sue sintió que no podía soportarlo más, y su orgullo había sufrido un golpe. Él dijo, tú, y después de mucho tiempo, gritó airadamente a Morran, de todos modos, eres un fastidio, no un ser humano. Mientras hablaba, dio un portazo. Chu Guanin también se ahogó. Aunque estaba más tranquilo que Sue Men y podía oír que Morran estaba intimidando deliberadamente a Sue Men, no pudo evitar sentir una oleada de emociones y no pudo calmarse durante mucho tiempo. El hombre de al lado usó palabras que eran demasiado groseras, y el bajo gruñido era como el aliento de un león que salía de los músculos de la jungla. El gruñido bajo combinado con la palabra grosera, y como un póker crudo y caliente, se clavó en su corazón. La garganta de Chu Guanin se movió, sus ojos eran sombríos y parpadeantes. Antes, Morran había roto las reglas mientras paseaba por el burdel, así que sabía que Morran no era tan puro como Sue Men. Era solo que el anterior emotion no era suficiente para capturar el alma de uno, causando que fuera incapaz de dejar de pensar y de representar tal escena en su mente. Pero ahora que la vieja historia volvió a surgir,
Chu Guanin no pudo evitar pensar en el cuerpo caliente, suave, ahumado y robusto que había visto antes. Había sido coqueta con esos jóvenes encantadores, blancos y seductores. Sintió como si una vez más estuviera ardiendo de ira, y su corazón sintió como si estuviera siendo arañado por las plumas. En medio de su ira y deseo, los ojos de Chu Guanin estaban ligeramente rojos. En la noche oscura, había el color de una flor. Sue Men regresó después de irse. «Abre la puerta. ¿Cuál es el problema? Ocupado discutiendo contigo. ¿Dónde está mi ropa? Sácalo de la mesa». Sue Men llevó su ropa y se fue enojado. Esta vez, finalmente todo estaba tranquilo. Chu Guanin escuchó las pisadas pesadas de Morran, y luego el crujido de la cama. Esta vez, podía oír claramente al hombre de al lado acostado en la cama. Incluso sintió el temblor de la cama que sostenía su cuerpo caliente parecido al de una montaña. Tenía sed y quería levantarse y beber un vaso de agua, pero escuchó a Morran acostado, y sabía que si se levantaba, el hombre también podría oírlo, así que se quedó quieto, como un pedazo de roca con un exterior frío y rocas coloridas dentro. Al lado, Morran se sentía incómodo. Los hombres que no estaban satisfechos con sus deseos siempre estaban irritables, pero Sue Men decidió molestarle en este momento. Seguía yendo y viniendo sin controlarse. Gritó sin vergüenza ahora mismo, pero no sabía si Chu Guanin le había oído o no. Si no estaba dormido, debió oírlo. Se acostó en la cama, lamentando su decisión cuanto más lo pensaba. Volteó su cuerpo de un lado a otro y Chu Guanin escuchó su inquietud desde detrás de la pared. Después de un rato, Chu Guanin oyó una voz baja, «Season». Al final, Morran fue incapaz de calmarse. No pudo reprimir su ira, así que trató de llamar a Chu Guanin para ver si tenía alguna reacción. «Season, ¿estás dormido? ¿Puedes oírme?» El corazón de Chu Guanin latía como un tambor. Sentía que su corazón latía demasiado fuerte, lo que le hacía sentir avergonzado. En silencio se cubrió la cabeza con la manta y trató de cubrir su corazón, el cual no pudo escuchar con una colcha. «Season», pero esta colcha, el sonido de Morran estaba tan cerca, era como si estuvieran acostados en la misma cama. En el momento en que Chu Guanin levantó la colcha, pudo ver su hermoso rostro y su pecho desnudo, mirándolo de costado, sus ojos brillando como lobos y tigres, mirándolo hambrientos, queriendo devorarlo junto con su cinturón y su sangre. «¿Puedes oírme?» Chu Guanin se decidió a fingir que no le oía. Naturalmente sabía que Morran esperaba no haber oído su pregunta. De lo contrario, se sentirían avergonzados cuando se reúnan mañana por la mañana. El hombre le llamó unas cuantas veces más. Viendo que Chu Guanin no se había movido, suspiró suavemente. Morran realmente pensó que Chu Guanin se había quedado dormido. Se sintió aliviado, pero también un poco arrepentido. Quería que Chu Guanin se ocupara de él. Sin embargo, Chu Guanin lo ignoró. Primero, acarició la delgada pared que lo separaba con sus ásperos dedos y cerró los ojos, como acariciando su pecho. Luego, se tocó los labios calientes y murmuró suavemente, como si estuviera tocándose los labios. Morran dijo, «No es necesario. Solo te quiero a ti», pero el sonido era demasiado ligero. Chu Guanin no lo escuchó. Se envolvió en la manta y se enrolló en la cama. Su cara y su corazón estaban muy calientes, y después de un rato, oyó el sonido de la cama de al lado crujiendo, como si la persona acostada sobre ella estuviera muy ansiosa y se hubiera dado la vuelta con ira. Él dijo, «Al carajo». Chu Guanin tenía la sensibilidad de un animal, podía predecir lo que oiría. Por un momento, sintió que los pelos de su cuerpo se le erizaban y quiso taparse las orejas. Sin embargo, solo movió las yemas de los dedos antes de bajarlos. Miró fijamente al edredón, al cabo de un rato, escuchó. Chu Guanin cerró los ojos. Se sintió asfixiado, sus labios temblando un poco. Pensó en los sueños húmedos que había tenido muchas veces, los sueños en los que había visto el cuerpo de Morran, desnudo. Así, cuando cerró los ojos, pudo ver claramente lo que estaba sucediendo fuera de la manta. Sentía que Morran estaba justo a su lado. Su cuerpo robusto y bien formado yacía sobre su espalda, y sus ojos negros y de tinta entrecerraban los ojos mientras parpadeaban con un brillo nebuloso. Las manos de Morran se estiraron hacia abajo, se desataron los pantalones y se le salió la polla enojada. Chu Guanin no se atrevió a pensar en la forma del gigante, sino que solo representó a grandes rasgos un contorno, imaginó la furiosa carne roja. Sostuvo la cosa que amenazaba su vida en movimiento, rodando con el prominente nudo de la garganta de Morran, tragando saliva,
preguntándose en quién estaba pensando, complaciéndose a sí mismo de manera tan apasionada y dolorosa. Chu Guanyin escuchó el profundo gemido del hombre de al lado. Era profundo y sexy. Su cuero cabelludo estaba entumecido. En la oscuridad, sus ojos de fénix estaban humeando de lujuria. No podía soportarlo más. Tras varias luchas, la delgada y blanca mano del anciano Yuen finalmente se extendió, temblando, y se inclinó hacia abajo, manteniendo su ya hirviente longitud. El roce brusco lo avergonzó, pero también lo estimuló. Levantó un poco la garganta, suprimió un grito ahogado, y bajo la cubierta de la ropa de cama, descoloró la fría piel. Flotó en el jadeo de Morran y fue llevado al mar del deseo. Se trató a sí mismo con torpeza y rudeza. Se lastimó varias veces, y finalmente no pudo soportarlo más. Abrió la ropa de cama, la colgó en la superficie y la trituró. Correr, frotar, piernas largas temblando, ojos medio abiertos y medio cerrados, caída de unos mechones de pelo húmedo y sudoroso, labios abiertos, respiración silenciosa y pesada. Tal vez porque de repente estaba expuesto al aire, podía oír más claramente, o tal vez estaba confundido. De cualquier manera, su escucha se volvió más borrosa. Pareció escuchar el húmedo sonido del agua, pensando que era el movimiento de Morran de al lado, pero cuando miró hacia abajo, descubrió que era la secreción de cristal que salía de la parte superior de su propia punta, lo que lubricaba su palma y hacía un ruido obsceno. La cara de Chu Guanyin estaba aún más caliente. Miró de reojo y no miró hacia la pared, para sentir a Morran a su lado, complaciendo y amando los cuerpos desnudos del otro. Su majestuosidad y reserva ya se habían derrumbado. Solo podía oír el aliento desde la puerta de al lado y sentir el placer debajo de él. No podía soportar la estimulación del erotismo aunque lo intentara. Cada centímetro de su piel era sensible. Anhelaba estar cerca de otro cuerpo en llamas. Era como un pozo seco que se había secado durante 100 años, hambriento y sediento. Con la voz de la habitación de al lado cada vez más urgente, Chu Guanyin sintió arder su corazón, la cintura cada vez más suave, las piernas casi incapaces de sostenerse. Sus fluidos corporales ya habían mojado las sábanas. Sentía vagamente que todo esto era ridículo, que no debía hacerlo, pero no podía evitar sentirse demasiado bien. Nunca lo había probado en tantos años, y no sabía que había algo tan placentero. Si alguna vez se aliviara en el pasado, sufriría de la primera ruptura de los preceptos, sintiéndose aburrido y con náuseas. Pero esta vez, aparte del ser querido, escuchó la respiración represiva y sexy del otro lado, no se sintió tan feo, sino que pudo sentir más placer en los altibajos del mar del deseo, en lugar de ser excluido. Abrió ligeramente sus húmedos y nebulosos ojos, y unos cuantos mechones de pelo cayeron sobre sus ojos. Poco a poco perdió la concentración y, por alguna razón, se le apareció un extraño fantasma ante sus ojos. O tal vez no un fantasma, son los sueños extraños y demasiado reales que ha tenido antes. En su sueño, la ropa de cama era dorada y roja, y el olor de pieles de animales entre almohadas y edredones parecía claro y visible. Estaba tendido en la cama así, sudando sobre su frente, los labios ligeramente estirados, el pelo suelto y cayendo delante de sus ojos. La vela no se apagó. El hombre que estaba detrás de él lo empujó con fiereza. Sus piernas y pies se solapaban y se enredaban. Claramente podía sentir los huesos y músculos tensos del hombre debido a la estimulación. Las sábanas estaban fuera de lugar. Los hombres no pudieron evitar agitarse y moverse. Sexy y caliente jadeo se desbordaron de sus gargantas. Lo escuchó hablar detrás de él. ¿Por qué no dices una palabra? Gime por mí. Los sueños y la realidad se superponían y Chu Guanyin apretaba los dientes. Incluso en la acumulación de deseos feroces, las emociones no pueden ser frenadas, pero también inclinadas a enfrentarse a la falta de voluntad para abrirse. Cerró los ojos y sus movimientos se volvieron más violentos. Cerró los ojos, pero no pudo olvidar los detalles de esos sueños. Después de varias veces de detenerse, el hombre regañó, y luego retrocedió. Fuertes y poderosas manos obligaron a Chu Guanyin a darse la vuelta. A la luz de la linterna, vio un rostro hermoso y lujurioso. Era la cara de Morran. Debido a que Chu Guanyin claramente representaba a Morran en su sueño, se sentía cada vez más torturado y emocionado. Agitó la cabeza casi avergonzado, intentando deshacerse del fantasma que tenía delante, pero no sirvió de nada. Escuchó el grito ahogado de Morran a través de una pared. Como el hombre áspero y persistente en su sueño primaveral,
estaba en silencio y caliente. Incluso recordó vergonzosamente los detalles del sueño, dándole la vuelta en Morran, una polla mojada y pegajosa contra su agujero contraído espasmódicamente, una enorme punta rozando en su entrada. Empujones superficiales, pero aún no penetrando en su interior. En la posada, la otra mano de Chu Guanyin, que nunca había calmado su deseo, agarró con fuerza el colchón. Lástima. Se sintió extremadamente humillado. ¿Cómo pudo tener un sueño así? Obviamente no lo hizo. Nunca había visto algo así antes. ¿Cómo puede soñar algo tan real, como si este cuerpo realmente hubiera llevado una pasión tan caliente y loca, fea y persistente? ¿Es esta la naturaleza animal tallada en la médula ósea por los seres humanos? Eres testarudo. ¿Crees que puedes mantener tu inocencia para siempre si te muerdes los labios y te callas? Sus sueños están llenos de Morran y ojos húmedos, con una mirada un tanto sombría, y llenos de deseo erótico. ¿Cuántas veces has estado conmigo? ¿Qué hay de la lucha? Eres tú quien quiere que te folle. Eres tú el que quiere que le follen debajo de mí. Deja de hablar. Sueño, realidad. Todos murmuraban. ¿Y si fueras noble? Ya estaba sucio por mí, abrazándome, chupándome, dividiendo tus piernas y dejándome empujarte, y todo lo que salía de mis piernas era lo que yo te daba. ¿Inocente? No seas tonta. Cuando te acostaste conmigo el primer día, esta palabra ya no estaba relacionada contigo. No digas eso. Limpio. No más inocencia. Orgullo. Es como una camisa rota. Deberías ver cómo te ves abajo. Los ojos de Morra se movieron hacia abajo centímetro a centímetro, como un cuchillo afilado cortando a la persona que estaba debajo de él. Por fin, sus ojos se fijaron en la cueva temblorosa y encogible, que todavía estaba pegada a sus relaciones sexuales para producir fluidos corporales y sangre. Sus ojos se volvieron profundos y su garganta se hinchó. Maldijo en voz baja, sostuvo su enfadada polla, y luego lentamente volvió a empujar, estirando la entrada encogida 1 pulgada a la vez. Es extraño decir que Chu Guanyin, flotando en el recuerdo de este sueño primaveral, parece haber producido una ilusión, como si tuviera una dura hoja de carne y hueso coagulada, que desgarró y llenó su cuerpo de. Morran fue profundo, insertado hasta el fondo, incluso su bolso estaba cerca de la boca del hoyo y no podía esperar para entrar. Un enorme órgano sexual de repente lo estiró hasta el extremo. Sintió que ya no podía soportar ni siquiera una ligera penetración de esa longitud pulsando en su cuerpo. ¿Sueño? ¿O la realidad? Eventualmente un gemido se desbordó, y fue este gemido el que hizo que Chu Guanyin se despertara repentinamente. La ilusión se disipaba rápidamente y el humo desaparecía. Lo último que vio fue que Morran le estaba empujando ferozmente sobre la cama. Estaban casi locamente apareándose en el colchón. Oyó a Morran jadeando bruscamente. Su voz era ronca y caliente. Si fueras una mujer, con lo que te folló todos los días, ya estarías embarazada de mi semilla. Oh, tú, dando a luz a mi hijo, ¿deberíamos llamarlo pecado? Vergüenza, estimulación, deseo animal, naturaleza humana. Dentro de su habitación en la posada, Chu Guanyin se dio la vuelta y pareció querer deshacerse de una escena tan sucia en su mente. De repente se sintió muy mal. ¿Por qué tenía los ojos rojizos? Nunca antes había soñado con estas cosas. Nunca había visto nada que no debiera haber visto. Ni siquiera había visto una foto del Palacio de la Primavera. ¿Por qué soñó con un palacio de primavera tan absurdo y desvergonzado? ¿Qué haría si se supiera? El recuerdo del sueño desapareció, pero la cama de al lado tembló de repente, y Morran siguió adelante durante mucho tiempo antes de Chu Guanyin. En ese momento, el placer se acumuló. Cuando quiso pulverizar, no pudo evitar endurecer su fuerte cintura y hacer un gesto involuntario. Realmente se reprimió durante demasiado tiempo y soltó un rugido bajo. Chu Guanyin escuchó su gruñido ronco y fue estimulado. Casi se veía rojo y mojado. Se movió bruscamente y no pudo evitar venir sobre la ropa de cama. Nunca había experimentado un orgasmo tan emocionante, el final de la eyaculación. No pudo evitar jadear y gritar. ¡Ah! De repente el deseo de que la pared de madera desapareciera, la misma tinta sudorosa que ardía, se inclinó sobre el pecho caliente, se puso en la espalda, jadeó, besó su hombro, cuello. Después de ser liberado, su visión se nubló. Chu Guanyin no sabía cómo había caído en una situación tan difícil. No le quedaban fuerzas, así que se echó sobre el edredón con una mirada aturdida en sus ojos, jadeando por respirar. Rechaza el deseo. Sin embargo,
estaba dispuesto a estar enamorado. Cuando el deseo y el amor se entrelazaban, la lujuria parecía ser menos difícil de aceptar. Por lo tanto, cuando ventiló su ira como lo hizo con él mismo en el pasado, finalmente se volvió diferente. Todavía se sentía avergonzado, pero la vergüenza fue absorbida por la humedad de su corazón, absorbida por el consuelo y la emoción. De repente deseó que la pared de madera desapareciera y que el mismo sudoroso Morran se inclinara hacia adelante, que su pecho caliente que subía y bajaba presionara contra su espalda, jadeando, besando sus hombros, su cuello. Xu Guaning yacía aturdido. Pensó que, si ese era el caso, entonces todo sería perfecto. Entonces sería suficiente. Al día siguiente, Morran se levantó temprano. Este era Lin Yi. Xu Guaning no estaba acostumbrado a comer platos, y no había platos ligeros en la taberna, así que fue al mercado del oeste a comprar ingredientes y pedir prestada una cocina para cocinar algo de comida para su season. En este mundo, había algunos hombres que perseguían a otros, usando todo tipo de trucos. Un solo desayuno sería suficiente para llenar todo el banquete, pero mientras vieran que no podían ponerse al día, inmediatamente se darían la vuelta. Había tantas bellezas en este mundo, ¿cómo podían gastar el más mínimo esfuerzo en un objeto que era absolutamente imposible de alcanzar? Pero Morran es diferente. Había pasado 2 vidas persiguiendo a su season. Ahora que entendía sus propias intenciones, sabía que nunca podría tener una relación con Xu Guaning que superara el nivel de discípulos de season. Sin embargo, todavía estaba dispuesto a hacerlo, y lo trataba bien día tras día. Sabía que no debía hacer nada. Incluso después de su muerte, nunca había cambiado. Joven amo, ¿por qué has salido tan temprano a comprar verduras? Mira este rábano, ¿quieres comprarlo? Pero ya está aguado. Joven amo, mire las decoraciones de aquí. Tienes una espada en la mano, un collar y una horquilla. Hay de todo. La artesanía es excelente. Vamos, vamos, echemos un vistazo. Todo tipo de piedras espirituales son necesarias para templar las armas. Ven, ven, ven. Morran tenía la intención de irse después de comprar algo de comida, pero llevaba una cesta llena de verduras y pasaba por delante de una tienda de comestibles. En el mostrador, había un montón de objetos hermosos y fragmentados. Su mirada se sintió atraída por uno de los objetos. Sin saberlo, se acercó y se detuvo frente al mostrador. En el otro lado había un hombre con sombrero y capucha. Estaba analizando una gran variedad de bienes. El hombre levantó la mano. Debajo de su manga negra había 5 dedos extremadamente pálidos, exquisitos y hermosos. Debido a esos 5 dedos, Morran se dio cuenta de esta persona. Miró su cuerpo y pensó que era un hombre, pero cuando vio la mano, también pensó que era una mujer. Así, volteó la cabeza y, curiosamente, midió la apariencia de esta persona. Sin embargo, solo vio un velo negro cubriendo su cara, revelando solo un par de ojos claros y fríos. Los dos se miraron el uno al otro, y Morran le sonrió por costumbre. El hombre retiró su mano que estaba a punto de tocar la piedra que estaba frente al establo. Por el rabillo del ojo, Morran vio un anillo en su pulgar, marcas de serpiente plateada, escamas gruesas. De repente sintió que el patrón de la serpiente en el anillo le resultaba algo familiar. Cuando miró con más atención, esa persona ya había retirado la mano de su ancha manga. Miró tranquilamente a Morran, luego se dio la vuelta en silencio y se fue. ¡Qué tipo tan raro!, Morran murmuró. Sin embargo, el joven maestro de la secta R.U. Fend estaba encantado. Con tantas invitaciones de boda, toda clase de figuras extrañas corrían a Lin Yi. Este tipo de persona, que estaba cubierta con una capa, en realidad no era gran cosa. En ese momento, Morran escuchó las campanadas de viento desde la puerta trasera de la tienda. La cortina fue levantada y bajada cuando Lady Buzz salió. Morran entonces arrojó la materia del hombre vestido de negro a la parte de atrás de su mente. Sonrió mientras señalaba una de las herramientas espirituales y preguntó, Lady Buzz, ¿cuánto es esto? El Lady Buzz acaba de soltar el pestillo de la puerta y bostezó mientras se estiraba perezosamente, preparándose para iniciar un negocio. Sus ojos estaban soñolientos. De repente, vio la brillante luz de la mañana. Un hombre alto y guapo estaba de pie frente a su tienda. Claramente tenía un aire de grandeza y una postura que era tan recta como un pino. Debería haber estado acompañado por una espada y un cuchillo. Sin embargo, este hombre guapo estaba sonriendo. Los hoyuelos en sus mejillas eran ligeros,
y sus pestañas eran gruesas y suaves. En sus brazos había una cesta de bambú. Dentro de la cesta no había ni materiales de piedra ni pergaminos mágicos, sino una cesta de frutas y verduras frescas y tiernas. La manzana era roja, el rábano blanco y gordo, y la lechuga verde y exuberante. Su hermosa cara. El bostezo de Lady Boss estaba congelado en su lugar. Miró con la mirada perdida al ver la sangre de hierro y el lado amable que tenía ante ella. Parpadeó durante mucho tiempo, incapaz de recuperarse del shock. Lady Boss, ahí, ¿qué quieres? Eso es todo. Morran cogió un par de colgantes de cristal rojo claro y preguntó, ¿cuánto? El joven maestro tiene buena vista. Estos colgantes están hechos de cristales de sangre de dragón de alta calidad, tallados por los artesanos de la Liga de Espadas Karakorum. Aunque los materiales no son caros, el colgante en sí mismo es muy especial. El joven amo definitivamente conoce los cristales de sangre de dragón, se volverá rojo con la temperatura del portador. En ese momento, Lady Boss se rió. Ya que el señor inmortal le ha tomado cariño a una pareja, probablemente quiera ser cada uno de sus Dao compañeros, ¿verdad? Me pregunto qué monja es tan afortunada de poder trepar hacia ti. Si usted compra el colgante, definitivamente no perderá nada. Cuando regreses, cada uno de nosotros se lo pondrá. Originalmente, Morran quería comprar un colgante, pero pensó que el cristal de sangre de dragón era la mejor manera de nutrir un cuerpo frío. Pero al escuchar las palabras de Lady Boss, su corazón se conmovió. Pensó en Chu Guanyin que tenía una mirada cautivadora en su cara. El colgante era de un rojo brillante debido a la excesiva temperatura corporal de su Sisun, como una gota de sangre en un cuchillo. Tosió un poco y dijo, vamos a envolverlo por mí. Para evitar que Chu Guanyin se sintiera extraño, Morran compró regalos para Sue Meng, Sue Zhengjun y Lady Wang. Cuando volvió a la posada, dejó todas las cosas sobre la mesa y sacó la pequeña bolsa de papel con el cristal de sangre de dragón envuelto en ellas. Allí, el colgante en forma de gota de agua en su cabeza ya se había vuelto carmesí debido a su alta temperatura. Después de hacer todo esto, se enderezó la ropa para asegurarse de que el colgante no apareciera. Luego, recogió el que quedaba y lo envolvió de nuevo. Se tocó el pecho y sintió que su corazón latía rápido. Había experimentado todo tipo de cosas ridículas en su vida anterior, pero ahora estaba nervioso por un pequeño secreto escondido bajo su ropa. No pudo evitar sentirse sorprendido. Para mí, durante la comida, Sue Meng sacó la espada con borlas que le había regalado Morran, revelando una expresión como si hubiera visto un fantasma. ¿Por qué me diste esto? No puede ser que quieras disculparte conmigo por lo de ayer, ¿verdad? Hablando del incidente de anoche, porque no sabía que Chu Guanyin estaba despierto, Morran estaba muy tranquilo y no mostró ningún signo de emoción. Chu Guanyin, por otro lado, no pudo soportarlo más. Tomó la taza de té y bebió unos bocados de té frío en un intento de calmarse. Morran le sonrió a Sue Meng, ¿en qué estás pensando? Obviamente tú me provocaste primero. Esto es algo que me pareció bonito, así que lo compré para que te lo pongas y juegues con él. Se detuvo antes de continuar, es raro poder salir contigo. Al menos tengo que comprar algunas cosas. También se las compré a Sisun y a la tía. Todas son pequeñas cosas y no valen mucho. ¿También tenemos uno? La señora Wang parecía muy sorprendida. La de la tía es una caja de azafrán, la del tío es un colgante de abanico plegable. Mientras hablaba, entregó el cristal de sangre de dragón a Chu Guanyin, y este es para Sisun. ¿Qué es? Un colgante. El cristal de sangre de dragón puede disipar el frío. Linji produce este tipo de piedra y se la compra a Sisun para calentar su cuerpo. Chu Guanyin lo tomó. Esta piedra no era cara, pero era muy fácil de usar. Él dijo, gracias. No lo estoy, Sisun. ¿Por qué no te lo pones para que lo vea? Chu Guanyin miró a Morran, pero no vio la mirada íntima en los ojos de Morran. Era natural que lo llevara alrededor del cuello. El cristal rojo claro estaba brillando. Mientras Sue Meng lo miraba, no pudo evitar decir, es agradable mirar. Este es bueno. Es mejor que mis orejas de espada. ¿Dónde lo compraste? Yo también quiero uno. Morran dijo, no, solo hay uno. No puedo comprarlo aunque quisiera. Sue Meng estaba muy decepcionado. Cogió la borla de su espada y la miró, y luego giró la cabeza para mirar el cristal de sangre de dragón alrededor del cuello de Chu Guanyin y murmuró. No lo creo,
En cualquier caso, Lin-Yi tiene muchas de estas cosas. Cuando lleguemos a la secta Ru Feng, iré a preguntarle a Nan Gongliang. Definitivamente tendrá muchos más, amontonados como una montaña. Mo Ran lo ignoró y miró a Chu Guanin. Después de que Chu Guanin se puso el colgante, no lo puso en el colgante sino que lo colgó en su solapa. Después de un rato, no pudo contenerse y dijo, Si-sun, este colgante no es para el exterior. Va a estar en ti. Mientras hablaba, se inclinó para ayudar a Chu Guanin a poner el colgante. Se acercó demasiado a ella y su aliento le quemó la oreja. Él lo alejó. Chu Guanin bajó los ojos, su expresión era solemne y fría, pero esta vez, Mo Ran miró más cuidadosamente. Vio una capa de rojo de las flores de arándano alrededor de las orejas de Chu Guanin, lamentable y adorable, que hacía que la gente quisiera besarla, chupar y lamer esos pétalos temblorosos. Mo Ran estaba sorprendida. Estaba pensando, ¿por qué se sonrojaría Chu Guanin? No parecía estar haciendo nada excesivo. Si lo estaba ayudando con el colgante, entonces no era nada. Lo pensó detenidamente y recordó lo que acababa de decir. Va a estar en ti. Mo Ran se quedó aturdido por un momento y su cara de repente se puso roja. Si no fuera por el hecho de que su piel era más oscura que la de Chu Guanin, se habría visto aún más roja que la suya. Juró que cuando dijo esas palabras ahora mismo, realmente no quería un doble sentido. De repente se sintió asombrado, pensando que no pensaba mal. ¿Cómo podría una persona justa como Chu Guanin pensar mal? Mo Ran reflexionó sobre esto, pero fue incapaz de encontrar una respuesta sin importar cuánto lo pensara. Incluso cuando Chu Guanin metió el colgante en su ropa sin decir una palabra, su cara era inexpresiva y sus orejas estaban desnudas. No podía entender lo que estaba pasando. Anoche, había una pared de madera de 3 dedos de ancho, causando que Chwareng Emoro se perdiera demasiadas escenas maravillosas. Se perdió el sol de la primavera, las impurezas verdes, e incluso se perdió a Chu Guanin, que había caído en un pantano de amor y carne. No sabía nada de lo que había pasado en la cama, así que, por supuesto, no lo entendía. En ese momento, Chu Guanin estaba todavía inmerso en el pantano de ayer, palpitando de amor, avergonzado por el amor, sensible por el amor. A causa de ese sueño, a causa de las palabras húmedas y calientes en el sueño, a causa de ese pequeño pensamiento que no quería que nadie se enterara, había malinterpretado de manera inusitada esa simple frase. Chu Guanin levantó la cabeza y lo miró, sintiendo el calor en su corazón. El malvado fuego de ayer aún no se había apagado completamente. Extendió su mano. El rayo de la tetera fue capturado por Mo Ran. Bebe menos. Este té es demasiado frío, duele el estómago. Chu Guanin se quedó en silencio. Lo miró, con la mano todavía extendida, indicando que solo quería un poco de té frío. Te conseguiré uno caliente. No hay necesidad. Sin embargo, Mo Vance ya había ido a buscar al tendero. Después de un rato, sacó una olla de té hirviendo y le sirvió una taza a Chu Guanin. Si-sun, por favor, bebe esto. Así es. Joen, bebe un poco de té caliente. No hace nada de frío. Es realmente útil. Chu Guanin no tuvo otra opción que aceptar la taza de té. La sopló pero no la bebió. En vez de eso, lo puso a su lado. Su corazón ya estaba ardiendo. Si el calor continuaba, temía que la última capa de hielo en sus ojos se derritiera también. Cuando el agua del manantial se desbordó y levantó los ojos para mirar, ya no podía ocultar sus pensamientos vergonzosos. Entonces, ¿dónde más podría poner la cara del anciano inmortal Yuen? Cuando estaban a punto de salir de la tienda, entró un grupo de personas. El líder llevaba una capa de color pajizo azul claro que cubría su cara, haciéndolo parecer muy discreto, por lo que no fue notado por la multitud. Sin embargo, cuando entró en la posada y vio a su Seongjong, tomó la iniciativa de caminar y se inclinó ante él. Hola, tío Sue, tú eres. Esa persona se quitó la capa y el sombrero. Sue Meng lo vio y soltó una. Dio un gran paso atrás. Sue Seongjong se rió. Ay ya, no es ese Ansue. Mei Ansue levantó la cabeza. Nació con una piel clara y una nariz alta, cejas claras y ojos profundos. Era bastante guapo, claramente diferente del resto. La piel de esta persona era extremadamente buena. Aunque la habitación estaba oscura, aún así emitió un tenue resplandor. Quizás porque había crecido en la nieve helada del monte Kunlun desde su infancia, pero su cara estaba empapada de un aura helada. En general, basado en su temperamento,
Nadie creería que él era esa renombrada semilla del romance, Mei Ansue. Algo está pasando en el palacio. Este humilde solo vino a Linji hoy. No esperaba encontrarme con el tío Sue aquí. Mei Ansue tenía demasiado frío. Aunque sonrió educadamente, sus ojos eran claros y fríos. Este sobrino presentará sus respetos a la tía y al tío. Muy bien, por desgracia, Simona hubiera sido tan educada como tú. Sin embargo, cuando Sue Men escuchó esto, no estaba contento. Siguió disparando flechas envenenadas a Mei Ansue con sus ojos, cada uno más despiadado que el anterior. Pensó para sí mismo, este nieto, Mei Ansue. Uno frente al otro. Era claramente un pícaro frío al que no le importaba comer tanto hombres como mujeres. En aquel entonces, en Peach Blossom Origin, había extendido la mano para tocarse la cintura, pero ahora, de pie frente a sus mayores, actuaba como un monje orgulloso. Este tipo era muy bueno actuando. Sin embargo, Mei Ansue ni siquiera miró a su joven compañero de juegos. Solo bajó las cejas y entrecerró los ojos, incluso sus labios no se movieron un ápice. Dijo en forma extremadamente ordenada, el tío debe estar bromeando. El joven maestro Sue es el orgullo de los cielos. Así es, padre. Este tipo fue derrotado por mí, Menger. La señora Wang estaba bastante avergonzada cuando extendió su mano para tirar de Sue Men. Solo entonces el irritable Fénix finalmente no murmuró nada, pero sus fosas nasales aún ardían. Mei Ansue preguntó, tío, ¿te vas a la secta Ru Feng? Ya era hora. No importa si vamos antes o después. A Nangon Liu no le falta una habitación. ¿No dijo que cada mes, antes y después de la boda, se desocupaba una ciudad entera para que los invitados se instalaran? Sue Sengyong se rió, vamos a echar un vistazo primero, para que los jóvenes puedan interactuar más entre ellos. Mientras hablaba, miró a Sue Men, insinuando que quería encontrar una esposa para Sue Men. Sue Men, ¿no irá Ansue directamente a la secta Ru Feng? Sisun me ha pedido que compre un montón de Spirit Stones, así que me quedaré en la ciudad de Dai por unos días más. Iré el día antes de la boda. Sue Men murmuró en voz baja. Claramente temías que todo acabara pronto. Esos miembros justos de las sectas y escuelas famosas que no conociste, te persiguieron y te golpearon hasta convertirte en un perro. Las orejas de Morran se levantaron mientras se reía. Meng, ¿qué has dicho? ¿Qué perro? Sue Men arrolló y se cruzó de brazos. No es nada. Todavía estoy meditando. Me temo que estás recitando el método de cultivo de la flor de ciruelo. Sigue diciendo tonterías. Cuando Mei Ansue escuchó sus palabras, finalmente las miró. Los ojos de Sue Men se encontraron con los suyos, y de repente se congeló. Sentía que algo andaba mal. Esta Mei Ansue era muy extraña. La última vez que lo vio en el Peach Blossom Origin, los ojos del nieto estaban llenos de flores. Esos ojos parecían reírse cuando estaba enfadado. Sin embargo, los ojos de la persona frente a él, por no hablar de ver, no había ondulaciones en absoluto. Todo su ser era fresco, ordenado, contenido, e incluso cuando sonreía, sus ojos parecían estar llenos de ira. Sue Men parpadeó y se detuvo un momento. Pensó en la batalla en el Skycracking. Mei Ansue y los discípulos del Snowtrading Palace habían venido a ayudar. Delante de la multitud, todo el mundo actuaba con seriedad. No pudo evitar estar furioso. ¿Cómo pudo actuar tan bien? ¿Por qué estaba actuando así? Este era realmente el corazón de una bestia con rostro humano. Un sinvergüenza con una cara suave. Oye, Menger, ¿a dónde vas? La habitación está muy cargada. Los esperaré afuera y saldré cuando terminemos de hablar. Mientras Sue Men decía esto, se dirigió a la puerta, levantó la cortina y salió enojado. El hijo del cielo realmente se sintió mal, estaba perplejo. La habitación estaba llena del olor de la escoria humana. ¿Cómo puede ser que nadie más lo vea? ¡Qué exasperante! Capítulo 153. El líder de la secta más odiada de Sisun, aunque tuviera que volver a su estado normal, todavía tenía que apresurarse a seguir su camino. Después de despedirse de Mei Ansue, ascendieron desde la ciudad de Dai y caminaron durante más de una hora antes de llegar finalmente a la secta más grande del mundo, Lin Jin Feng. De su nombre se deduce que, según Lin Ji, la secta Ru Feng había construido 72 residencias de inmortales etéreos en la ciudad. Debido a que la mansión era demasiado grande,
desde la puerta principal hasta la trasera. Montar a caballo requeriría una comida completa, por lo que estas residencias se llamaban simplemente ciudades. Incluso alguien como Sue Meng, que odiaba el mundo de la cultivación hasta la médula, no pudo evitar sorprenderse cuando se paró en la puerta de la ciudad. El príncipe Tianxian había venido a visitar al clan Feng. Sus palabras eran ciertas. Llegaron a la ciudad principal, que era también la ciudad más grande de toda la secta Ru Feng. La pared blanca, deva, de arriba a abajo, de las 4 esquinas de la torre, que se eleva en el cielo, de las 4 direcciones con estrellas y piedras en el norte, sur, oeste y pintadas de rojo. La puerta principal de la ciudad fue extendida por 5 pies de carretera, un largo camino sin un final a la vista, pavimentado con piedras de refinamiento de primera calidad. Sue Zhengyong suspiró, es bueno tener dinero. La dama Wang se rió. ¿Quieres trazar un camino de refinamiento en la cima de la muerte, incluso con dinero? No, haré una plaza en cada pueblo del mundo del cultivo inferior. Esta piedra está llena de energía espiritual, y los fantasmas normales no se atreverían a acercarse a ella. Si pudiéramos hacer uno en cada aldea y encontrarnos con algunos demonios, los discípulos podríamos escondernos a tiempo. Sue Zhengyong murmuró para sí mismo mientras contaba con sus dedos. Agitó la cabeza y dijo, por desgracia, no puedo permitírmelo. Al oír esto, Sue Meng también suspiró. La cima de la vida, por desgracia, es un poco pobre. Sí. Sue Zhengyong asintió con la cabeza como si estuviera machacando ajo. Todos cultivamos nuestro Dao. Me pregunto de dónde sacó tanto dinero la secta Ru Feng. En este punto, Chu Guanin, que había estado en silencio todo este tiempo, habló. Dios sabe cuánto pide un discípulo ordinario de la secta Ru Feng. Nunca he preguntado por ahí. ¿Cuánto necesitas? Chu Guanin me extendió 4 dedos. ¿400 de plata? Los ojos de Sue Zhengyong se abrieron de par en par. ¿Tanto? 4.000 de oro, contestó Chu Guanin. Hay mucha gente rica en el mundo de los cultivos superiores. Es fácil para la secta Ru Feng ganar dinero, pero con el método 80 de plata del alto señor para ganar dinero, ¿cómo podemos alcanzarlos? Además, a veces los altos señores no se llevan ni un céntimo. Chu Guanin dijo, pero sus ojos eran gentiles. Vamos a la ciudad. Las grandes sectas tendían a tratar a la gente con respeto. Recientemente, la división Sili de la secta Ru Feng había estado esperando en la puerta de la ciudad. Aunque todos sonreían a todos, tenían muy claro la importancia de los invitados. Un pequeño cultivador ambulante los acompañaba en un recorrido por la zona antes de llevarlos a su residencia. En cuanto a las sectas más pequeñas, las traían a ver al anciano protector principal, que luego las recibía. En cuanto a la parte superior de las 10 sectas principales, la secta Ru Feng no se dio aires y los invitó directamente al pabellón de la calidez para descansar. Después de que la cabeza de la secta Ru Feng, Nangong Liu, terminara su trabajo, vendría al pabellón de la calidez para reunirse con los distinguidos invitados. El pabellón ardía con la fragancia de la saliva del dragón, y la suave alfombra podía cubrir casi la mitad de los pies. En el interior del pabellón había seductoras camelias, 8 de las cuales eran del mismo color, las 8 inmortales cruzando el mar, y los pétalos blancos salpicados de un rojo rosado. Estaba hecho de maquillaje rojo, y el tallo de los pétalos estaba manchado con seda roja. Sue Meng tampoco lo entendió. Al ver que una de las hojas de té era tan hermosa con un par de manchas negras, sintió que era divertido y extendió la mano para tocarla. Chu Guanin dijo, no te muevas. ¿Por qué? Chu Guanin no dijo nada y agitó la cabeza. La señora Wang suspiró y dijo, un objeto tan precioso se vendería por más de 10.000 de oro. Con una cara cenicienta, Sue Meng retraía la mano y luego se hundía en los cojines de la silla de su maestro. Pensó en la lista de clasificación que había visto antes en la librería. En ese entonces, todavía estaba enojado porque no estaba entre las 100 mejores élites jóvenes del mundo de la cultivación, pero ahora, sentía que ese libro lo estaba engañando sinceramente. En su frente, había un personaje enorme que estaba cubierto de aire negro. Pobre, pero, de nuevo, no sabía dónde había ido el libro. Ni siquiera había terminado de hojearlo antes de perderlo. Después de un rato, las cortinas hechas de coral rojo y perlas de agua dulce comenzaron a crujir, y 2 delicadas damas, vestidas con los vestidos blancos como la nieve de la puerta, llegaron, levantaron las cortinas, bajaron los ojos y doblaron las rodillas, sus voces como las de los currucas. El líder de la secta inmortal ha llegado. Con eso, un hombre de unos 40 años entró con una sonrisa.
Su apariencia era ordinaria y un tanto libresca, como alguien que se ahogaría si se le arrojara a una multitud de personas. Aparte de su piel clara, no parecía haber nada más que decir. Sin embargo, en el momento en que abrió la boca, Morran, que estaba sentado allí, casi escupió el té. Aidia, líder de la secta Sue, líder de la secta Sue, estás deseando ver las estrellas, esperando la luna, esperando que puedas venir pronto a la secta Rufen. Mira, esta vez, eres extremadamente guapo e imponente, un héroe del mundo, que puede compararse a ti. Genial, genial, genial. 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 Muy bien, Sue Meng, Morran, el digno jefe de la secta número 1 del mundo, contra el último líder muerto de las 10 sectas principales, en realidad no escatimaba esfuerzos y alababa sin restricciones. Cada una de las 3 palabras buenas fue más generosa que la anterior. Sue Zhengjun, por supuesto, disfrutó de los elogios que le hizo a Sue Zhengjun. Él sonrió y dijo, no, en absoluto. El líder de la secta Nangong está siendo demasiado educado. No hay necesidad de ser educado. Solo una sincera admiración por el líder de la secta Sue. Es un héroe de su generación, majestuoso, impresionante, capaz de hacer que otros se sometan a él. Las palabras de Nangong Liu estaban llenas de entusiasmo. Sue Zhengjun originalmente quería retenerlo, pero la cola del pavo real no pudo retenerlo y empezó a seguir adelante. No me atrevo, no me lo merezco. Ja, 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 ja. El líder de la secta Nangong es demasiado modesto. En su vida anterior, Mo Fen nunca antes había interactuado con Nangong Liu. Cuando estaba masacrando su camino a través de la puerta del viento, esta persona huyó rápidamente. Mo Fen no podía ser molestado con este pez al azar y no le importaba si moría con su sable, lanza y palo, o si escapaba para ocultar su identidad por el resto de su vida. Esta fue la primera vez en su vida que tuvo un contacto tan estrecho con Nangong Liu. Sin embargo, cuando vio su tono, a Morran no le gustó. Bajó la voz y dijo, así que el líder de la secta de la facción más fuerte del mundo tiene una boca. Sue Meng lo escuchó e inesperadamente estuvo de acuerdo con él. Dijo en voz baja, así es, en el momento en que abrió la boca, realmente tiene la lengua afilada y las lenguas afiladas. No puedo oler ni la fragancia de las flores en la habitación. TSK, 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 lo que queda es solo el dulce sabor de la boca de Nangong Liu. Después de que Nangong Liu terminó de alabar a los ancianos, vino a alabar a los jóvenes. Ay Dios, ¿no es este el orgullo de los cielos, joven maestro Sue? El pobre joven amo Sue Meng era bastante pobre. Apretó las manos de una manera indiferente. Líder de la secta Nangong. Realmente un héroe joven y guapo. Poderoso. Mira esta nariz, estos ojos. TSK, 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 espíritu. Como era de esperar de un padre tigre, no tiene un hijo perro. Sue Meng. Nangong Liu se volvió y le dijo a Sue Zhengjun, hermano Sue, realmente me envidias. Mira, en todo el mundo, ¿qué joven amo tiene media pulgada de aire para un hijo? Hablando de mí, en un mundo tan vasto de cultivo con tantos jóvenes sobresalientes, si tu hijo es el segundo, entonces nadie puede ser considerado el número 1. Sue Meng llevaba originalmente la cesta y lo odiaba, pero Nangong Liu actuó como si no viera la distancia entre los dos. Tiró una cesta llena de elogios hacia Sue Meng, haciendo que el perfectamente fino joven amo Sue se desmayase. Cuando una vez más le susurró a Morran, dijo, Tose, este líder de la secta Nangong, aunque exagera un poco, está diciendo la verdad. ¿Qué verdad? A Morran le pareció gracioso. Entrecerró los ojos y dijo, si digo que eres el número 2, nadie se atrevería a decir que eres el número 1. ¿Qué pasa? Soy de la gran asamblea de la montaña del espíritu. Eso fue una competencia, y muchos cultivadores deshonestos no participaron. ¿Crees que los héroes del reino pueden competir en esa pequeña competición? La cara de Sue Meng se puso roja. Después de un rato, murmuró indignado, olvídalo, sé que me envidias. Si fuera cuando era joven, Morran se burlaría de él de nuevo. Pero ahora que las palabras estaban a punto de salir de su boca, sintió que con el temperamento competitivo y narcisista de Sue Meng, que había que discutir. Así, asintió y se rió. Está bien, está bien, está bien, está bien, te envidio, eres el más fuerte. Sin embargo, cuando volvió a mirar a Nangong Liu, la sonrisa en los ojos de Morran desapareció. En este mundo,
había muchos tipos de villanos. Algunas personas eran inescrupulosas, y sus pecados podían alcanzar los cielos. El mundo entero deseaba matarlos porque querían matarlos lo antes posible. Sin embargo, había algunas personas que eran extremadamente poderosas. Con sus afiladas lenguas, eran capaces de halagar a los demás. Estaban claramente podridos hasta los huesos, pero no eran despreciados por la multitud. En su vida anterior, Morran fue la primera persona en hacer esto, pero él odiaba a la gente que iba en su contra, no a la gente amable de este mundo. No odiaba a Mei Ansue, ni a Sue Men, lo que más odiaba era la gente como Nan Gong-liu. Mientras hubiera algo que pudiera usar, se arrodillaban en el suelo y lamían las hemorroides de otras personas. Mierda, chupando carbuncos, lamiendo hemorroides. Desde que Nan Gong-liu entró, Chu Guanin había estado de pie junto a la ventana, observando la magnífica escena de afuera. El viento soplaba fuerte desde lo alto, causando que la cortina fragante que cubría la ventana se volviera nebulosa. Chu Guanin se puso de pie en la niebla. La cara de Nan Gong-liu se llenó de calor durante un momento antes de que rápidamente la limpiara y caminara hacia la ventana. Chu Sonsi, Chu Guanin no lo miró. Con una expresión indiferente, dijo, líder de la secta Nan Gong, tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. La muselina que era tan suave como el agua de manantial soplaba contra su cara bajo la influencia del viento del este, causando que Chu Guanin se impacientara. Levantó la mano para bloquear esa cosa molesta y dijo, no hay necesidad de cortesías. Nan Gong-liu sonrió y dijo, no tengo otras intenciones de ser una simple persona. No he visto a un gran maestro en tantos años, eso es todo. Gran maestro, ¿por qué mantiene a la gente a distancia? He venido por Nan Gong. Chu Guanin aún no se dio la vuelta, no para ti. Pase lo que pase, me alegraré mucho de verte. Aunque no lo aceptaste como tu discípulo, le has mostrado una gran bondad. Después de que te fueras, me decía a menudo que te echaba de menos. Viendo que Chu Guanin finalmente no respondió, Nan Gong-liu continuó hablando, gran maestro, cuando Kai Die estaba en la cascada de la división del cielo primordial, de repente te adelantaste, haciendo que el mundo suspirara de admiración. Más tarde, fuiste salvado por Sisun Wai-sin y regresaste a Yuanyang. La secta R.U. Feng ha preparado especialmente 20 píldoras nutritivas del alma de primer nivel para que ustedes ayuden a los eruditos inmortales del mundo a expresar su buena voluntad hacia los grandes maestros. Espero que el gran maestro pueda aceptarlos. Nan Gong-liu, Chu Guanin finalmente lo miró, pero la forma en que se dirigió a él había cambiado. Sacó su brazo de la muselina y de repente se dio la vuelta, su delgada figura pareciendo fusionarse con la luz del sol. Sus ojos eran como relámpagos de fuego, sus cejas estaban arrugadas por el frío de la helada, y su mirada era extremadamente siniestra. No me pongas en un pedestal alto y no me bajes. ¿Cómo puede una simple secta de R.U. Feng como esa agradecerme en nombre de todos los guerreros inmortales del mundo? ¿Quién te puso esa cara? El rabillo de la boca de Nan Gong-liu tembló, pero su encantadora sonrisa no cayó. Después de mucho tiempo, dijo, ¿por qué crees que, cuando Chu Guanin tenía 15 años, Nan Gong-liu lo reconoció como invitado? Comió bien, bebió bien y vivió bien como un dios, pero unos años más tarde, Chu Guanin de repente se peleó con Nan Gong-liu delante de todos. Los dos hablaban de Jin Chen Chi, de las artes marciales piadosas, de las peticiones de los monstruos del fondo del lago, de la moral, de la larga enfermedad y de las señoras del lago. Los espectadores estaban completamente confundidos por lo que escucharon. Sin embargo, todos sabían que al final, Chu Guanin era incapaz de contener su ira y se puso de pie en cólera. En ese momento, se le pagaron 10,000 monedas de oro y recibió más de 1,000 piedras espirituales y talismanes cada mes. Se paró frente a la sala y sacó la bolsa cósmica a la cintura, devolviéndole todo el dinero que le quedaba. Luego, con una cara oscura y sin palabras, quitó la corona de jade que había dado previamente a su invitado, la corona de jade Sisun de alto nivel. Su largo pelo estaba esparcido por todas partes, y devolvió la corona de jade al oficial de regalos de la secta R.U. Feng. Esta fue una parte de la historia de la que muchos maestros del mundo de los cultivos inferiores amaban hablar. Así que, le dijo a Chu Sonsi, como el anciano inmortal Chu ha trabajado en nuestra secta durante tanto tiempo, aunque tengamos que irnos ahora, todavía tenemos que saldar cuentas. La secta R.U. Feng no quiere tener palabras que se aprovechen de lo usual. Sin embargo, Chu Sonsi respondió, en su día, solo serví en la sala para pagarle a la señora una sola comida. Ahora que la señora ha fallecido,
no tengo intención de quedarme. No hay necesidad de dinero, me avergüenzo de mi salario. Con eso, cerró los ojos y se giró, despidiéndose de la secta Rufen. Al principio, Sue Seung-yong pensó que el narrador estaba exagerando, así que intentó preguntarle a Chu Guanin cómo lo había ofendido el clan Fen. Sin embargo, a Chu Guanin no le gustaba hablar de la gente a sus espaldas, así que solo podía mover la cabeza y nunca entrar en detalles. Pero por lo que parece, las palabras del señor narrador podrían ser ciertas. Cuando la señora Wang vio el ambiente tenso, no pudo evitar salir a suavizar las cosas. Dijo en voz baja: anciano Yoeng, no te enojes. ¿Y si arruinas tu cuerpo? Entonces, se volvió y se inclinó hacia Nangong Liu. Nangong Xianjin, apreciamos tu bondad, pero en la cima de la muerte no faltan las piedras espirituales y las medicinas preciosas. No podemos aceptar tus pastillas para el cuidado del alma. Jaja, la señora tiene razón. Es solo un simple error de cálculo. Nangong Liu recogió los pasos antes de hablar de manera amistosa. Anciano Yoeng, por favor perdónanos. Anciano, por favor, no te lo tomes a pecho. Morran miró desde un lado y pensó: esta persona fue salpicada con agua fría por su Season, pero aún así puede sonreír con tanta calma. Realmente increíble. Mientras pensaba en esto, bajó la cabeza y tomó un sorbo de Sunshine Snow Green Tea. ¿Quién iba a pensar que mientras bebía su té, Nangong Liu ya había llegado antes que él con una sonrisa en la cara?